Ascanio. Buenos días, Ascanio, María José, ¿cómo están? Hola, buenos días. Oye, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este seminario de Horizontal sobre el libro que Ascanio acaba de publicar, La historia oculta de la década socialista, con Rocío Montes, los dos autores del libro. Y estamos muy contentos en Horizontal de poder tener este conversatorio con Ascanio, con los comentarios de María José. Yo obviamente quiero agradecer a Horizontal por prestarnos el espacio para poder conversar y compartir sobre tantos temas tan importantes, ¿no? A la luz de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Así que muchas gracias a los dos. Aprovecho de presentarlo. Ascanio Cavallo, bueno, lo conocen, periodista, tiene una destacadísima trayectoria, columnista, escritor, académico. Es difícil, no sé, Ascanio dirá cuál es la que más le acomoda, Ujú. pero sobre todo un escritor muy prolífico. Entiendo que La historia oculta de la década socialista es el libro número 17 o 18, Ahí, sí. lo que es muy notable porque ya es una colección, ¿no? Además tiene una trayectoria periodística también muy destacada, fue director de la revista Hoy, del diario La Época, exdecano de periodismo en la Universidad Adolfo Ibáñez, integrante de número, ¿no? De la Academia de la Lengua, lo cual se nota en su forma de escribir, porque es muy sofisticada, es una delicia la forma en que está escrito este libro y todos sus libros anteriores, y Premio Nacional de Periodismo el año 2021. Y María José Naudón es abogada de la Universidad Católica, es máster en Artes Liberales de la Universidad de Navarra, programa además que siempre me llamó la atención, me hubiera encantado estudiar artes liberales, lo encuentro fascinante. Profesora académica, directora de formación general de la Universidad Adolfo Ibáñez, panelista de la radio T13, ahí donde la escuchamos con frecuencia, y también columnista de La Tercera, y convocante de la iniciativa La Casa de Todos, que es una iniciativa promovida por el Centro de Estudio Horizontal y varios centros de estudio. Eh, a mí me pidieron hacer una breve introducción muy, muy corta, porque aquí lo que importa es la palabra de nuestros invitados. Yo solo quisiera comentar tres razones, o al menos tres, creo que hay muchas más, ¿no? Pero al menos tres razones por qué creo que vale la pena leer el libro La historia oculta de la década socialista. Lo tengo aquí a mi lado. Eh, y yo creo que hay por lo menos tres muy buenas justificaciones. La primera es porque es muy entretenido, y cuando uno lee un libro que es entretenido siempre se agradece, ¿no? En la vida intensa que todos nos toca vivirnos, dedicarse a la lectura siempre, a veces es un esfuerzo, un sacrificio, pero cuando nos topamos con libros que son entretenidos, que están bien escritos, que tienen buena prosa, tienen un gran uso del lenguaje, ágil además, y muy documentado, especialmente a los que nos gusta la política, ¿no? Que es tan importante, tan criticada, pero tan importante. Se agradece que estos libros no estén disponibles, así que yo creo que esa es una primerísima razón, lo recomiendo, lo van a pasar bien, lo van a disfrutar. Lo segundo, y esta es una respuesta que quizás la tenga que dar Ascanio, con la Rocío Monte, es porque este libro, Ascanio particularmente, este es el tercer libro, hay varios más, ¿no? Pero este es el tercer libro que formalmente es la historia oculta de un periodo de nuestra historia política, ¿no? Ya está la historia oculta del régimen militar, la historia oculta de la transición, está la historia oculta de ahora de la década socialista, que es el libro que estamos comentando, bueno, y probablemente vamos a tener más adelante otra historia oculta que ya me imagino cuál va a ser. Eh, y es un libro que transita entre la crónica periodística, pero también la historia, ¿no? Uno a veces no sabe si está leyendo historia o está leyendo crónica, y yo creo que es un poco las dos cosas, pero yo creo que al ser el tercero de una colección, ¿no? Una serie, ya hasta cierto punto es un clásico que le da continuidad al relato, a la crónica o a la historia, o a ambas, ¿no? De los últimos, diríamos ya, 50 años de la historia de Chile, ¿no? Porque la historia oculta del régimen militar es del 73, se origina en el 73, un poco antes, ¿no? Pero el 73, y el próximo año se va a cumplir medio siglo aquello, por lo tanto, este libro, La historia oculta de la década socialista, viene a completar, al fin y al cabo, y creo que no es menor el logro, ¿no? Y el desafío, 50 años de nuestra historia política, de nuestra historia social, y eso me parece que es tremendamente valioso. Eh, y por último, lo conversábamos antes de ir al aire, ¿no?
es porque yo creo que en el libro se aprecia con mucha nitidez varias claves de lo que estamos viviendo, claves, digamos, de lo que nos ha pasado en los últimos años, el 18 de octubre, el proceso constituyente y, en fin, el cuadro político tan convulso, tan fluido, como dicen algunos, tan extraño, de nuestra realidad política y social. La idea del malestar que aparece tan presente, los debates al interior de la centroizquierda, ¿no? Entre una izquierda más socialdemócrata y una izquierda hasta cierto punto más revisionista, la fragmentación de nuestro sistema político, el sistema electoral que hoy día nos causa tantos problemas y dolores de cabeza, en fin, muchas de las cosas que yo creo que hasta cierto punto eh, configuraron el momento que estamos viviendo, que es posiblemente el momento desde el punto de vista social y político más complejo en 3 décadas, ¿no? Y por lo tanto creo que esa también es una muy buena razón para leer este libro, porque permite, la historia no se repite, eso yo tengo esa convicción profunda, pero enseña, o por lo menos hace pensar. Y por lo tanto yo creo que aquí hay muy buenas razones también para poder creo yo, lanzarse a la lectura de este libro, que además, como les decía, es entretenido, está muy bien escrito y vale la pena leerlo. Así que, sin mucho más, voy a dejar a Ascanio Cavallo para que él pueda también plantearnos su motivación, sus reflexiones, su experiencia, cómo lo vivió esto, ¿no? Tercer libro que escribe esta saga. Y después María José va a hacer un comentario general sobre el libro y después, bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Invitamos a todos los que están conectados. Hay más de 50, 56 personas conectadas en este momento. Les mandamos un saludo cariñoso a cada una de ellas. Que puedan mandar sus preguntas por el chat también para irlas recogiendo. Así que eso, muchísimas gracias, Ascanio. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación a este foro y también por tus palabras que son muy, muy generosas. Efectivamente, como tú dices, este libro es el tercero de una serie que no es perfectamente continua y por eso hay algunos otros entre medio. Pero que en el fondo son como esfuerzos hechos desde el periodismo y con los métodos del periodismo, no con los de la historia o de, o de la literatura o de otras disciplinas, sino que con los propios del periodismo, por periodizar momentos de la historia chilena, digamos, por darle una cierta inteligibilidad, ¿no? Por empaquetarlos de una manera que se entiendan como parte de un mismo proceso. En los días en que recién salió el libro, muchos se nos acercaron para decirnos que de dónde habíamos sacado que esto se llamaba década socialista. No, no lo sacamos de ninguna parte, digamos, lo inventamos, porque esa es un poco la tarea del periodismo también, ¿no? De designar las cosas, nombrarlas. No esperamos que ese sea un nombre que tengan que usar todos los historiadores, ni mucho menos, pero sí es un periodo que al parecer muy pocas personas habían notado que es la primera vez en la historia de Chile que 2 presidentes socialistas se suceden en el mando por 10 años, digamos, ¿no? Eh, bueno, en fin, esto tenía que ver con una continuidad respecto a la transición, ¿verdad? Que es la historia oculta anterior, y naturalmente con el régimen militar. En este caso se da la singularidad de que teníamos que partir un poquito antes, ¿no? La historia oculta del régimen militar se inicia al amanecer del 12 de septiembre. Eh, el de la transición se inicia en el momento al mediodía, digamos, del 11 de marzo de 1990, cuando sale Elwin del Congreso ya investido. Y aquí había que buscar un punto de inicio, pero teníamos el problema de que si partíamos directamente con la elección del Lago, nos quedaba algo como sin contexto, digamos. Era indispensable incorporar la detención de Pinochet en Londres, la crisis asiática y el debate interno de la concertación entre los llamados flagelantes y los llamados complacientes.
Ese fue el origen del modelo y siempre supimos que esto terminaba en la entrega del mando al primer gobierno de Sebastián Piñera. Nos demoramos mucho, estos libros son muy, muy, muy trabajosos, son muy difíciles de hacer. Eh, Nos demoramos mucho porque fueron años con obstáculos, digamos, partimos el 2015, el 2015 no parecía tan histórico como parece hoy día, ¿no? El 2015 todavía está cerca del 2010, hoy día ya está bastante lejos, eh, por lo tanto era más, un poco más fresco, si ustedes quieren, eh, era más inmediato a lo que había ocurrido. Eh, pero bueno, durante los años que transcurrieron estuvimos trabajando en la entrevista y quizá lo que se dice poco, lo que nosotros mismos hemos subrayado poco, en la recopilación de documentos. Oye, esta cuestión está muy llena de documentos, no todos están citados, no todos se pueden mencionar, eh, no toda la forma en que los conseguimos es demasiado lícita. Legal sí, pero no siempre demasiado lícita. Y llegamos a formar, digamos, una montaña de carpetas eh, que se sumaban a la entrevista. Eh, no sé muy bien cómo explicar esto en un curso de periodismo avanzado, quizás se entendería, pero nosotros no creemos, ni Rocío ni yo, quiero decir, no creemos en un periodismo de versiones, ¿no? Que está muy de moda en las cátedras universitarias, que hace muchos años que se viene enseñando como tal, un periodismo muy subjetivo, donde lo que importan son los puntos de vista eh, y no, digamos, la construcción de una sola verdad. Nosotros más bien estamos pegados a la escuela antigua, positivista, que cree en la posibilidad de encontrar una verdad. No, por supuesto que esto no se parece en nada a una verdad trascendente, ni a una verdad, ni siquiera una verdad histórica, ¿no? Una verdad muy modesta eh, sobre la base de los hechos, y por lo tanto cuando nos encontramos con versiones entrecruzadas, lo que hacemos generalmente es buscar otras, ¿no? Y terminar de convencernos de que las cosas fueron de una cierta manera y no fueron de otra. Hay muy pocos momentos en el relato en que no le encontramos salida a eso. Y dos versiones son tan contrapuestas que no hay otra forma de relatarlas que exponerlas, ¿no? Pero en general, por eso que está escrito digamos, no hay ninguna cita, ninguna fuente está citada. Quizá algunos puedan identificar más o menos quién conversó con nosotros para esto, pero no hay ninguna cita porque eso sería traspasar la responsabilidad, ¿ah? Al que está citado. Y la responsabilidad del relato en este caso es totalmente nuestra. Em, y como digo, buscando esta especie de criterio positivo como se decía antes, objetivo, ¿no? Sí, esto supone también dejar en el camino algunas cosas eh, muy sabrosas, ¿verdad? Incluso las más sabrosas, pero que no son posibles de confirmar. Eh, es un gusto que hay que evitar, porque la verdad es que es muy peligroso, en fin, siempre está envuelto algo delicado para las personas. eh, bueno, pero quiero decir que con eso se podría haber construido otro texto, ¿no? Eh, no tenemos una obsesión con esta cosa como más anecdótica, digamos, ¿no? Nos interesan mucho las anécdotas, nos gustan mucho los cuentos como a todo el mundo, pero, pero digamos, podemos renunciar a algunos, ¿no? En aras de mantener un poco el criterio del libro.
Es poco más lo que tengo que decir, las otras cosas están más o menos dichas en una pequeña introducción que tiene el libro, y que por lo menos detalla las fechas y números de cosas y todo eso. Así que muchas gracias por la invitación. Quedo abierto a las preguntas que vengan después del comentario de María José. Muchas gracias, Ascanio. Lo que dijiste respecto al periodismo de versiones versus intentar aproximarse a la verdad, porque obviamente los hechos alguna verdad tienen que contener, ¿no? Siempre Claro. es muy complejo en político porque siempre se contraponen las versiones, pero me recuerdo una frase de un libro maravilloso que se llama El infinito en un junco, Sí. cuya autora, Irene Vallejos, dice algo así: nunca llegamos a conocer la verdad más profunda, sino solo sus atisbos, sus variantes, sus versiones, su alargada sombra, sus infinitas interpretaciones. María Claro. José, es tuya la palabra. Oye, bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias a Horizontal, Gonzalo, y sobre todo a Ascanio y a Rocío por la posibilidad de leer y comentar el libro, La historia oculta de la década socialista. Yo partiría diciendo que este es un libro que permite, por su forma, por su extensión y por el modo que está planteado, una cantidad enorme de lecturas. Entonces, seleccionar una de ellas, o sea, esta es una propuesta de lectura, ha sido el eje de mis reflexiones para hablar hoy día y durante la lectura misma del texto. Y buscando, y quizás por un poco por deformación profesional también, me pareció que la clave está en el mismo título, la clave para mí, y esa clave es la palabra oculta. Y yo creo que el adjetivo oculto tiene al menos 3 acepciones o 3 sentidos en el texto, que es lo que yo quiero hoy día de alguna manera sugerir. Lo primero, yo diría que lo oculto, es decir, la historia oculta, que además este adjetivo que se repite en esta saga, podríamos decir ya a esta altura, ¿no es cierto?, de Ascanio, tiene que ver con la certeza de que hay cosas que no vemos. Y no las vemos simplemente porque no tenemos acceso a esa información. Entonces el libro lo primero que hace es que realiza un trabajo de investigación sólido y muy acucioso para entrar en esas rendijas o en esas capas profundas de la historia, reconstruyendo en este caso la década socialista y los años que la preceden. Eso tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Ascanio, ¿no es cierto?, que es como intentar, no sé si el concepto es una verdad, pero al menos una versión, ¿verdad?, que está jugada en el texto. Lo segundo, que me parece incluso más interesante, es que esa acepción de lo oculto, o sea, entender que estamos asistiendo, digamos, a la reestructuración o a la reconstrucción de una historia oculta, supone entender, pero sobre todo aceptar, que el entramado de los hechos es muchas veces imperceptible a los ojos y que adquiere simplemente perspectiva con el tiempo. Es decir, dicho de otra manera, no solamente no vemos cosas, sino que a veces lo que está, los hechos están, pero las relaciones entre esos hechos no están. Y eso, ¿no es cierto?, es una cosa que el texto también propone. Y creo que eso es el hilo conductor incluso del texto y el modo en que está planteado. En cierto sentido, y me parece muy interesante, el libro no es solamente una exposición periodística de hechos, sino que es un libro jugado. Aquí hay una toma de postura, hay una revisión crítica de esos hechos, y por lo tanto el relato va adquiriendo una fuerza no solamente fascinante, sino que me parece a mí entrega una clave sustancial con la que yo creo que uno puede expresar bien el texto, y es que las preguntas, los cuestionamientos, las necesidades, los desafíos de una sociedad democrática, pero también los errores y los aciertos tienen mucho de constante. O sea, yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo que la historia no se repite, pero también estoy cierta de que hay ciertas constantes que sí se repiten, hay ciertos cuestionamientos que sí se repiten, y creo que este texto deja muy claro, digamos, que eso opera así, y en cierto sentido, llevándolo un poco hacia una cosa a lo mejor exagerada, pero yo experimenté durante la lectura varios episodios de un profundo déjà vu con el respecto del debate actual. O sea, es decir, hay un paralelismo, hay un algo que está presente, que está constante, y eso me parece que, y coincido totalmente con lo que dice Gonzalo, hace que la lectura no solamente sea fascinante, sino muy nutritiva para iluminar el debate actual o la comprensión de los procesos actuales, no como si fueran la única vez o si fueran desvinculados de un pasado, sino que al revés, en un todo, ¿no es cierto?, en un todo que entiende el país, que entiende la política, que entiende el devenir de los hechos como
justamente un entramado y no como hechos individualmente considerados. Notable, por ejemplo, en este mismo ejercicio, me parece algunos partes del texto que tengo aquí subrayado. Por ejemplo, la advertencia con la que termina el capítulo sobre el derrumbe de Wall Street, que sugiere el comienzo de una revisión teórica de las izquierdas latinoamericanas sobre las acciones que se consideran timoratas respecto de algunos líderes. Por ejemplo, que es un debate hoy día absolutamente vigente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el capítulo de los 4 jinetes municipales, cuando se plantea la problemática sobre el descrédito o la desafección respecto a los partidos políticos, cosa que hoy día, una vez más, tenemos en el centro de la discusión. Misma cosa ocurre, por ejemplo, en los gobiernos de Michelle Bachelet respecto de la delincuencia o la noción de un gobierno ciudadano que tiene que desvincularse de las élites de los partidos. Lo mismo, por ejemplo, el concepto de paridad o la incorporación de la distinción de lo femenino, digamos, en el gobierno de Bachelet, o la incorporación de las ministras en el gobierno de Lago, que claro, hoy día puede parecer bien pobre, pero visto a la luz de la época es un cambio o un giro muy importante. Y también me parece que esto llega a un punto ya casi cúlmine, ¿no es cierto?, más anecdótico quizá, en el capítulo de las elegidas, cuando el mismo presidente Lago, en la entrevista, ¿no es cierto?, de Consuelo Saavedra, advierte que lo que a él le toca es ser imparcial y que sus ministros van a votar, digamos, elegir entre una u otra candidata según sus preferencias políticas. Y Consuelo Saavedra le pregunta, ¿y usted, presidente? Y él contesta y dice, yo haré lo mismo. Y el libro concluye y dice, en ese momento se sabe que él apoyará a Michelle Bachelet. Algo muy parecido me parece a mí que ocurre, ¿no es cierto?, con el rol del presidente Lago, por ejemplo, en el rechazo o en el apruebo. Entonces creo que se van de alguna manera alimentando ciertas versiones. Por eso mismo, ¿no es cierto?, sí, entendiendo que esta es la lógica del libro, me parece muy coherente que para acercarse a la década socialista, como decía Ascanio, ¿no es cierto?, en este entramado, sea imposible empezar sin tomar los últimos años del gobierno, ¿no es cierto?, de Frei, y sobre todo algunos conflictos que tú, Ascanio, dijiste, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los autoflagelantes, los autocomplacientes, el fenómeno incluso también de Joaquín Lavín, obviamente la detención de Pinochet y la crisis asiática. Y de esa misma manera me parece muy sugerente que el texto va marcando de forma, digamos, distinta en el texto, no continua, pero que permite una conceptualización final, la razón o los pasos del quiebre en la concertación, fijando justamente su inicio en la detención de Pinochet y su final en el traspaso doloroso o horroroso, digamos, del 2009. Pero me parece muy interesante cuando dice que la concertación habría nacido protestando con contra la Constitución del 80 y habría terminado a partir de un tránsito atravesado por fuegos cruzados y por necesidades de diferenciación entre ambos gobiernos. Es posible entonces, sin mucho esfuerzo, me parece a mí, proyectar ese proceso de desintegración y observar, por ejemplo, a partir de él, los riesgos de la actual coalición gobernante. O sea, me parece que uno puede mirar esos elementos y sorprenderse, como comentábamos con Gonzalo, de que la crisis o el quiebre en la concertación se produce en parte en 2 grandes y exitosos gobiernos de la concertación. Esa como contradicción aparece, me parece también con mucha claridad en el libro. El último elemento respecto de lo oculto, que me parece también muy sugerente, es el enorme rol que el azar cumple en estos hechos o en este entramado de los hechos. Hay 3 momentos que me parecen particularmente relevantes. Uno dice, textual, dice, sin más conexión entre ambas que la desgracia, cuando sostiene el texto a raíz del caso Coimas, o habla del golpe de la fortuna, cuando aparece la foto de Michelle Bachelet en el tanque, demuestran que la política no queda fuera de las reglas de la vida y que muchas veces lo que ocurre con el azar es que se abren posibilidades y esas posibilidades la pericia o la impericia las puede tomar o las puede dejar pasar. Entonces hay una conciencia de que la política es algo mucho más amplio, es algo mucho más grande, que no está aislado, sino que al revés está absolutamente entramado, digamos, en el fondo de las disquisiciones de la vida. Me parece interesantísimo, por ejemplo, en este mismo hecho del azar, como conceptos que para nosotros hoy día son completamente instalados, como el segundo piso o el comité político, surgen también de alguna manera azarosamente en estos gobiernos y se instalan, ¿no es cierto?, hacia adelante. Si uno piensa en algunos capítulos, una mirada ya más específica, yo destacaría 3 capítulos fundamentales, que me parecen a mí como muy atractivos respecto de la conceptualización que tiene.
Uno es la batalla de los manifiestos, otro la tempestad de los pingüinos y otro la amenaza del desalojo. Voy súper breve en cada uno de ellos, pero la batalla del manifiesto, que es la batalla justamente donde comienza, ¿no es cierto?, esta teorización respecto de la concertación y de donde nace la conceptualización de los autoflagelantes o los autocomplacientes, subraya, por ejemplo, la relevancia de la subjetividad, la importancia que la subjetividad tiene, que no sabemos, dice algo así como ni cómo ni cuándo, pero opera. También aparece, ¿no es cierto?, esa noción del malestar, que vemos aquí con mucha fuerza en el 18 de octubre, pero que aquí entendemos que está proyectada hacia atrás, 20 años hacia atrás, ¿verdad? La paradoja de la modernización, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese debate sobre si solo sirve o es necesario o es suficiente el crecimiento económico, el efecto despolitizador de la tecnocracia, la relevancia de la pérdida de la comunidad. Creo que hoy día, cuando nos situamos en un mundo en que los ideales de una sociedad abierta han reemplazado los objetivos comunes, nos damos cuenta que nuestro país traspasó o pasó en los 90 justamente por ese mismo proceso de una cierta disolución social que sus síntomas se dejan hoy día sentir y que creo que el libro da cuenta que fuimos capaces de percibirlo cuando ya había caído el peso de golpe. O sea, no fuimos capaces una vez más de entender o de poder percibir, digamos, el proceso, sino que vimos simplemente la caída, digamos, el efecto final. En el caso de la tempestad de los pingüinos, me parece muy relevante que visibiliza justamente eso, es decir, que muchas veces somos incapaces en esa historia oculta de entramar los procesos, de entender qué relevancia tiene uno cuando está unido o está conectado o produciendo como si fueran bolas de billar, ¿verdad? Ciertos movimientos entre uno y los otros, y que esos conflictos, la historia de alguna manera, los muestra cuando están eclosionados, pero no cuando están produciéndose. Y yo creo que esa como obsesión que tenemos nosotros con los efectos y no con los procesos perjudica muchas veces el análisis político respecto de las cosas que suceden. Esto obviamente entendiendo que hay una distancia del tiempo que siempre favorece esa observación. Conceptos, por ejemplo, como los colectivos, las asambleas, que son conceptos con los que nosotros hoy día nos movemos, surgen aquí al amparo de una frustración. Aparece también, por ejemplo, el conflictuado respaldo a Carabineros y el efecto que eso tiene respecto de las protestas, pero que hoy día vemos también respecto, ¿no es cierto?, de la violencia o la dificultad del control, ¿no es cierto?, social. Y también me parece como la perplejidad es un elemento que los políticos tienen a la mano y que muchas veces es la causa de la escalada de los conflictos, esa cierta como, digamos, mirada con una falta de comprensión respecto de lo que ocurre. Por último, para ir terminando, en el caso de la amenaza del desalojo, creo que aborda también tres elementos fundamentales, que son el deterioro del ético, los efectos de la corrupción como digamos, efecto absolutamente desfondador de la política, y también el riesgo de la superioridad moral, que aparece ahí también, ¿no es cierto?, como un elemento que va distorsionando. Si uno mirara, ¿no es cierto?, el libro en su conjunto, creo que el final se hace visible que con luces y con sombra, la década socialista estuvo revestida de una conciencia histórica que creo que en largos pasajes fue también alimentada por una muy nutritiva conciencia de fragilidad. Había una sensación de que las cosas pueden fracasar. Y cuando las cosas pueden fracasar, entonces se favorece en muchos capítulos, creo, una mirada de largo plazo. Hay dos frases que me parece que son muy atingentes respecto de eso. Una que sale de la boca de Paulo Longueira, que dice, yo no me he dedicado a la política para andar tumbando gobiernos. Y la otra que aparece, ¿no es cierto?, de la boca del mismo presidente Lagos, que dice el texto algo así como, el 2003 tiene otras urgencias, haciendo referencia a una renuncia clara en el proyecto político de la concertación en ese momento del gobierno de Lagos, por o en pos de acuerdos que parecían más importantes respecto del largo plazo. Entonces creo que ahí hay una genialidad, un peso político, una conciencia de proyecto, una estrategia que vale la pena recuperar o que vale la pena mirar porque se necesita para una buena política. Sin duda, creo que el libro constata también que hemos avanzado mucho. Los capítulos dedicados al tratamiento de los derechos humanos, a los cambios, las transiciones del poder militar, me parece que son extraordinarios, como memoria histórica, pero también como conciencia de avance. Pero también creo que advierte que los riesgos están siempre puestos en algunos lugares que son similares.
en olvidar que somos incidentes de lo observado, o sea que todo lo observado parte por nuestra observación, por tanto no podemos lograr una mirada objetiva, pero sobre todo en la dificultad que tenemos en procesar los conflictos y en gestionar el disenso. Yo creo que esa tensión de diferenciación entre estos gobiernos es uno de los elementos por los que se va entrando o por los que se adentra la fractura, y creo que también es uno de los elementos que podemos proyectar hoy día y que tenemos que tener una cierta atención que el libro entrega para poder observar no solamente la década de centroderecha, que me imagino será la que vendrá, sino que esta década que estamos construyendo, a ver si podemos estar un poco más atentos a partir de esas luces o de esas alarmas que la historia prende. Muchísimas gracias, María José. Muy, muy profundo el comentario. Yo creo que deja como muchas más preguntas todavía, ¿no? El libro, cuando uno lo lee, te va permanentemente alimentando de dudas, preguntas, reflexiones. Y yo creo que tú vas con varias de ellas en el clavo, ¿no? Y de hecho, varias de mis preguntas que tenía anotadas, digamos, para la conversación ahora, las voy a ir haciendo los comentarios para que los dos los puedan ir respondiendo, pero tú los mencionaste la pasada. Y yo, el primer punto que quería hacer, a ver qué opinan, como pregunta, comentario, es que siempre estuvo la impresión de que el gobierno de Ricardo Lagos, en términos de importancia política o de sustancia política, fue mayor que el de Michelle Bachelet, primero por la duración y segundo porque, bueno, Lagos y su impronta y porque era el primer presidente socialista después de Salvador Allende, ¿no? Pero después de la lectura del libro da la impresión de que en términos políticos el primer gobierno de la presidenta Bachelet, no el segundo, sino el primer gobierno de la presidenta Bachelet, puede haber terminado teniendo mucha más relevancia política respecto a los hechos que se fueron desencadenando posteriormente. Yo diría, por lo menos desde mi interpretación, por varias razones. Primero, porque aparece ya formalmente la lucha entre lo que uno diría una nueva izquierda, una izquierda autoflagelante, una izquierda revisionista con la izquierda socialdemócrata de la renovación socialista de fines de los 80, ¿no? Que además está relatada en los libros anteriores de Ascanio. Y eso se nota desde la forma en que se compone el gabinete, pese a Expansiva y Andrés Velasco, la predominancia de figuras como Clarisa Hardy, Osvaldo Andrade, Francisco Vidal, ¿no? Y varios más, hasta cosas bien específicas que parecen pasadas de cuenta, teledirigidas, ¿no? El Transantiago, ¿no? La forma en que se implementa y la forma en cómo se endosan las responsabilidades, el puente del canal de Chacao, un hecho tan anecdótico, pero donde el golpe político de Bachelet a Lagos fue muy fuerte, ¿no? El CAE, que es una cosa que yo no la tenía tan en el registro, esta idea de que la implementación del crédito con aval del Estado con su tasa al 6% tenía que bajar al 2% y el primer gobierno de la presidenta Bachelet lo descartó. Y eso fue considerado hasta cierto punto como una discontinuidad que bordeaba la tradición, ¿no? Bueno, y con las consecuencias que conocimos posteriormente el 2011 y en adelante. Un gobierno además que se alejó de las cúpulas más tradicionales de la concertación. Es notable el pasaje que relata Ascanio Cavallo de la comida de la candidata Michelle Bachelet con los varones con B larga y con B corta del socialismo, ¿no? Y cómo ella se enoja y les pone los puntos sobre la I, un protofeminismo, digamos, de lo que vimos posteriormente después con los movimientos del 8M, ¿no? Donde ella marca una clara distancia, no solo en términos de género, sino también en términos políticos, es decir, la impronta del gobierno va a ser el que ella imponga, ¿no? Y de ahí la importancia de Rodrigo Peñailillo. Entonces, un gobierno, a mi juicio, mucho más político, que tengo la impresión de que es donde finalmente empieza a cristalizarse el quiebre o la revisión de la izquierda con el proyecto socialdemócrata de la centroizquierda, que finalmente explotó con una violencia brutal el 18 de octubre. Y ahí y termino con esto, ¿no? Hay una frase de Carolina Toá, la actual ministra del Interior, que es bien notable, que refleja un poco este punto, esta disyuntiva, que ella expresa que finalmente lo que hay es una incapacidad de la izquierda, de esta izquierda autoflagelante, ¿no?, de explicar su papel histórico en la coalición de gobierno. O sea, fueron incapaces de entender, nunca se sintieron cómodos con el rol que cumplían en la coalición que posiblemente la historia la va a calificar como la coalición política más exitosa de la historia de Chile, ¿no? Pero que finalmente
sembró en sus propios gobiernos, y particularmente en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el germen de su autodestrucción, no solo porque le entrega el poder por primera vez a la centroderecha en 50 años, sino porque también marca el fin del proyecto político concertacionista. Con todo, tú pones las cifras, pones los resultados y son indiscutiblemente exitosos. Entonces, es un punto que para mí es muy notable, ¿no? La importancia política del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, muy generoso y muy inteligente la lectura de María José, por supuesto, me deja con poco margen de maniobra. En verdad, nosotros no teníamos, deliberadamente, digamos, no queríamos demostrar una tesis preconcebida. Las teníamos, por supuesto, como todos las tenemos. Teníamos la percepción de que algo de lo que había ocurrido era la base de lo que estaba ocurriendo ahora y que eso lo hacía más interesante. Pero nos negamos, digamos, a establecer el vínculo, un poco para dejarle la libertad al lector, pero un poco también porque uno no termina de saber, y en eso es muy perceptiva María José, uno no termina de saber qué elementos son los que van a tener continuidad en el futuro, en el pasado. ¿Cuál es el hilo que va por debajo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el hilo del tejido? No termina de saberlo. Y como bien ha dicho María José, claro, lo oculto lo primero oculto es precisamente eso, ¿no? El hilo de la historia, el hilo que es la historia y que cuando la estamos viviendo no alcanzamos a verlo. Eso es bien dramático para nosotros los periodistas. En esta misma época yo era columnista semanal, como lo soy todavía, y tengo que decir que en esa época no me enteré de muchas de las cosas que ahora aparecen en el libro, cosa que me produce mucha vergüenza, pero me doy cuenta que es así, que es inevitable. Digamos. No es posible que en el acontecer semanal, diario, uno alcance a ver lo que realmente está ocurriendo, lo que está ocurriendo, por así decirlo, en un segundo nivel de las cosas. Y claro, y en ese sentido, los significados que hayan tenido los dos gobiernos socialistas, como dice Gonzalo, son tal vez nítidos, pero no teníamos la intención de subrayarlos nosotros, queríamos que surgieran de sus conductas, de los hechos, ¿no? Y claro, efectivamente hay un periodo por lo menos de un año de tensión entre los gobiernos de Bachelet y Lagos que visto hoy día parece increíble, digamos, ¿no? Porque tienen algo de niñería también, ¿no? No son conflictos así de pura política ideológica o dura, no. Tienen algo también de mezquindad, de, de egomanía, en fin, sí, de pelea infantil, ¿no? Es curioso, ¿no? Tampoco yo es algo que puedo decir en esta conversación, no lo habría escrito, digamos, ¿no? Pero entonces, efectivamente, esos conflictos al final arman una historia, pero no una historia en la que uno tenga que, o por lo menos en el propósito nuestro, la idea era intervenir lo menos posible. Bueno, no quiero alargarme más porque puede haber otras preguntas. María José, ¿tú quieres Oye, agregar algo? sí, quería preguntarte una cosa, Ascani, que es un comentario y una pregunta. Mira, yo cuando empecé a leer el libro, en la página 17, que lo tengo aquí marcado, me pareció muy sugerente la parte con que la frase final, dice, hablando de Pinochet, de la discusión si traerlo de vuelta o no, en el primer capítulo dice, la concertación aún no lo sabe, que me encantó eso, o sea, que es literariamente muy sugerente. Aún no lo sabe, pero se empieza a abrir la primera de sus grietas tectónicas, la primera grave división moral, dice aquí, que atraviesa a todo el país concertacionista. Y yo creo que eso, o sea, esa división moral,
que ha ido cambiando obviamente de sustrato, pero es algo que ha sido muy permanente desde el regreso a la democracia hasta hoy día. Es decir, esas grietas, esos gérmenes de autodestrucción suelen ubicarse ahí, ¿no es cierto? Suelen ubicarse justamente en esa división moral, ¿ya? Y uno puede pensarlo en esta década, puede pensarlo en la centroderecha, puede pensarlo hoy día. Entonces, ahí hay algo que no sé cómo tú lo ves en la perspectiva del tiempo, ¿verdad? En que esa división moral o esa distinción moral, que obviamente va adquiriendo, por supuesto, distintos contenidos, también uno puede relacionarla siempre con esa frase que dice que nunca, le decía tú, Gonzalo, que dice, nunca se sintieron cómodos. O sea, hay una cierta incomodidad que empieza a nacer de esa disquisición moral y que en definitiva termina siempre rompiendo hacia cualquier lado. Entonces, ¿tú ves eso, Ascanio, proyectado, digamos, hacia adelante? O sea, ¿ves que eso es un elemento constante? Es decir, eso moral, que además tiene mucho que ver con la dictadura, tiene mucho que ver con el gobierno de Pinochet, tiene mucho que, incluso hoy día, yo lo veo todavía en el plebiscito, o sea, ¿no es cierto?, esa especie como de narrativa y el sí y el no. Entonces, ¿cómo ves tú esa constante que uno podría tirar como hebra desde este momento hasta hoy día? Claro, tienes razón, es una constante. Pero en ese momento probablemente estaba muy cargado todavía por el peso, por el imaginario de la dictadura, digamos, ¿no? Yo creo que muchos no hemos terminado de entender eh, el significado profundo, existencial, diría yo, que tuvo la dictadura para el mundo para un determinado mundo de la izquierda, en particular el que se reunió detrás del Partido Socialista, unos por motivos culposos, porque se abandonó al presidente Allende, otros por motivos más bien de rencor político con la oposición y con el régimen militar. En fin, hay muchas razones que hacen que la discusión en torno a Pinochet tome un carácter ético-político, ¿no? Y no práctico, ¿no? Para nada práctico. O sea, en realidad lo más práctico era que Pinochet volviera a Chile de una vez, mirado desde el punto de vista de los intereses del gobierno e incluso de los partidos, porque si se lo iba a poder juzgar en Chile, bueno, eso tenía bastante más sentido que esperar un juicio incierto en países donde además podría quedar libre. En fin, es una discusión larga. Pero, pero hay un apasionamiento en ese debate eh, que digamos, visto ahora parece un poco excesivo, ¿no? ¿Por qué estás discutiendo tú con tanta vehemencia como para llegar a la amenaza de romper un gobierno respecto de un asunto, en fin, tan del pasado? Es verdad que Pinochet era senador vitalicio en ese momento, había hecho gestos muy provocativos y por lo tanto enloquecía, digamos, a una parte de la izquierda con gran facilidad. Pero, pero claro, visto desde hoy día, uno dice, habría que haber tenido la sangre un poco más fría. Ahora, dicho eso, sin embargo, yo creo que en el gobierno de Bachelet, ya la obsesión con la dictadura y con Pinochet eh, pasan a un segundo plano y empieza otro debate que también tiene carácter, o sea, también se le asignan caracteres como éticos, ¿no? Y que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, en fin, con los temas sociales. Em, sí, yo creo que tú llegas a la conclusión correcta, o sea, hay un germen autodestructivo en nuestra política y en particular en nuestra política de izquierda. Tal vez habría que estudiar algún periodo donde la derecha fuese más nítida y a lo mejor llegamos a la misma conclusión, digamos, no lo sé, ¿no? Pero, pero sí, me he quedado pensando que efectivamente tienes razón, hay eh, algo que pasa muy rápidamente del inconformismo a lo autodestructivo, muy rápidamente.
Oye, Ascanio, mira, tenemos varias preguntas que te las quiero hacer. Dale. Hay 60 personas conectadas, así que aprovecho para mandarle un saludo a quienes están siguiendo, ¿no? Félix Karevich pregunta, dice, hola, ¿hay en el libro alguna o algunas revelaciones desconocidas de esa época que no supimos en su momento? ¿Cuál? O sea, ¿cuál sería la copucha sabrosa que no se supo y que se revela en el libro? Y después, Jimena Soto pregunta también a Ascanio, ¿a qué personaje del gobierno actual le recomendaría leer el libro y qué lecciones o aprendizaje en particular crees que debiera observar considerando la ácida crítica que el Frente Amplio ha hecho y sigue haciendo a los 30 años, quizás al embajador de España, ¿no? Bueno, y María Angélica Flores agradece y felicita el comentario de María José. Bueno, yo tendría que responder a lo primero, que no es que haya un hecho nuevo, sino montones, muchos. ¿No? Eh, pero mira, yo de las cosas que a mí me sorprendieron, me queda una que puedo contar aquí. Eh, bueno, siempre me llamó la atención lo conflictivo que había sido el viaje de Bachelet a Cuba. ¿No? Primero fue mucha gente, eh, todo terminó catastróficamente, a pesar de que el programa era muy sencillo, de que las relaciones con Cuba son de una simpleza impresionante, porque como no tenemos grandes intercambios de ningún tipo, digamos, ¿no? Las políticas en general de Cuba hacia Chile son unilaterales. Por ejemplo, las becas que da el gobierno cubano no tienen ninguna injerencia del gobierno chileno. En fin, no había razones. Primero, no había muchas razones para el viaje. No era tan interesante ese viaje, salvo que fuera de una cultura de izquierda en la que la figura de Fidel Castro fuese tan magnética. Digo eso y después me acuerdo inmediatamente que Lavín también fue a Cuba a fotografiarse con Fidel, digamos. O sea que es una figura magnética para más gente todavía. Bueno, pero decía que no había entendido por qué esto había sido tan intenso, y lo que desconocía completamente era que un año antes se había producido un incidente con el embajador de Cuba en Chile, digamos, ¿no? Que hablando en la propia Habana, o sea que ni siquiera en Santiago, sino que en La Habana, y presentando un libro, o sea, en un acto bastante secundario, había hablado peste de la concertación y de la generación de socialistas chilenos nuevos, y eso había conducido a un incidente diplomático bastante mayor, ¿no? En el que estuvimos al borde de la ruptura de relaciones. Bueno, eso nunca lo había, hasta que entraba en esta investigación, nunca lo había ni siquiera sospechado, ¿no? Porque es un incidente tan lateral, ¿no? Después, cuando tú empiezas a ver no solo los testimonios, sino que también los documentos, vas viendo que eso está totalmente entrelazado, pero antes de eso no. Bueno, ¿y qué personajes de gobierno debieran leerlo? Pucha, yo tendría que decir que todos, en verdad. El embajador en España, por supuesto, pero todos, porque hay mucho, o sea, hay un discurso demasiado liviano sobre el periodo de la concertación, ¿no? Y uno siente esa liviandad en parte como desinformación, en parte como, digamos, intencionada también, por supuesto. Pero hay una parte de ella que es desinformación. Yo recuerdo en un foro en el que estaba presente el ministro Jackson, le escuché decir en algún momento que, con mucha vehemencia, digamos, que Elwin había tenido que negociar con tanques en las calles. Supongo que se refería al boinazo, pero no hubo tanques en las calles en el boinazo. No hubo tanques en las calles en ningún momento el gobierno de Elwin. Si hubiese habido, otra sería la historia, digamos, ¿no? Eh, pero eso se dice fácil, pues, como se dice fácil la constitución escrita por 4 generales, en fin, ¿no? Eh, que de paso me revela que tampoco leyeron la historia oculta del régimen militar, ¿no? Porque ahí hay una historia detallada de la constitución. Bueno, están estos procesos también, ¿verdad? Que, que son difíciles de ver en el momento, muy difíciles,
como por ejemplo la construcción de los procesos constitucionales, que son largos, tediosos, muy especializados, hay que estudiarlos mucho para traducirlos, ¿no? Pero que son muy iluminadores al final. Oye, a propósito del tema constitucional, y esto es un comentario que le quería pedir a ambos, ¿no? Uno de los capítulos más sabrosos, el 18, sobre la reforma constitucional del 2005, ¿no? Que se inició un par de años antes y es bastante heterodoxa la forma en que se da, porque es un debate que se va generando en el Congreso hasta que finalmente se mete el gobierno, el presidente le encomienda al presidente del Senado, Andrés Saldívar, después al ministro Interior, José Miguel Insulza, en fin. Es bien interesante desde el punto de vista como de la economía política del proceso, cómo se dan estas cosas, que algo tiene de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que está radicado en el Congreso, con un rol un poquito más observador o expectante del gobierno. Y la pregunta, la duda o la interpretación que tienen ustedes, porque Lagos promulga, el presidente Lagos en su momento promulga esto con una ceremonia tremenda, bien majestuosa, ¿no? El 17 de septiembre del año 2005, dice algo así como: ahora tenemos una constitución verdaderamente democrática. Le faltó poco para decir que se habían vuelto a abrir las grandes alamedas. Sí. Pero tú, Ascanio, afirma en el libro que la transición chilena fue más una imposición que un pacto. Hay una frase por ahí que se desliza en ese capítulo, y por eso siempre este afán, ¿no? Como de deshacerse, de sacarse encima el tema constitucional, porque es una cuestión que finalmente nunca terminaron de tragar en la izquierda. Y por eso Edgardo Bellinger, tú lo citas en el libro, dice algo así a propósito de la reforma: me preocupa que una vez despachado esta reforma surjan voces que pidan nuevas enmiendas y esto finalmente termine siendo un tremendo fracaso. Y de hecho, en octubre, un mes después de que se promulga la reforma constitucional del 2005, donde se plantea la gran duda que hay hasta hoy día, ¿no? Que no se plebiscitó y que posiblemente se lo habría legitimado, en octubre, un mes después, Andrés Saldívar propone nuevas reformas y Ominami propone una comisión constituyente de cara al bicentenario, o sea, era el 2005, el 2010. Y Frey el 2009 hace una campaña con nada que ver con lo que fue su gobierno y propone una nueva constitución, no con asamblea constituyente, pero se hace cargo del tema. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que hubo detrás de la reforma del 2005? ¿Convicción, oportunismo o simple y puro cinismo? Qué difícil. Yo creo que la reforma, el paquete de reformas que finalmente se envía al 2000, que se negocia al 2005, era muy importante para el gobierno de Lagos, porque ahí estaban efectivamente algunos de los enclaves que había dejado el gobierno de Pinochet, de los que, digamos, tenían menos presentación democrática, ¿no? Como los senadores designados, eh, y hasta cierto punto algunos elementos como el diseño político que parecían o que podían constituir, entenderse como una trampa, digamos. Por eso eh, Lagos, cuando promulga finalmente la reforma, Lagos luce muy triunfalista, digamos, hemos logrado algo muy grande, dice él. Y esta constitución es democrática y, digamos, afirma que es nueva, que no es la vieja constitución. Eh, pero es curioso cómo ha evolucionado esto, porque hoy día tenemos gente que fue muy laguista, y que se han convertido en chiitas, digamos, de la idea de que la constitución tiene que ser enteramente nueva y que es inaceptable una reforma. Si Lago hubiese pensado así, no habría terminado ni siquiera con los senadores designados, ¿no? O sea que hay un momento donde la consigna se convierte en tontería, ¿no? En mera tontería, en artefacto vacío. Y eso quizás lo percibe, mejor que nadie lo percibe siempre Lago, digamos, ¿no? Que sabe que estos avances son difíciles, que está obligado a oír a la oposición aunque no le guste, eh, que está obligado a hacer concesiones y a aceptar las posiciones de otros, ¿no? Yo creo que esa reforma fue importante porque liberó a Lagos de la carcasa
autoritaria, digamos, que tenía la Constitución. Hoy día ya casi no nos acordamos de los senadores designados, pero es que los senadores designados alteraban las mayorías del Senado, nada menos. Ah, y yo creo que de paso tiene cierta importancia en la fijación con que creció una parte de la sociedad chilena respecto al Senado, ¿eh? Y que expresó la Convención Constitucional con su intención de eliminarlo, ¿no? Esta idea de que era un aparato aristocrático, me parece a mí que viene de ahí, ¿eh? Pero claro, para Lago fue una reforma muy importante, no cabe ninguna duda. ¿Por qué no la plebiscitó? Claro, hoy día parece una pregunta muy fácil. No sé si lo era entonces. María José. O sea, es lo que pensé mucho en ese capítulo, que yo creo que esa reforma constitucional tiene un elemento obviamente práctico, que era terminar con los enclaves autoritarios, obviamente era una cosa muy necesaria, ¿no es cierto? Pero también tiene, y bien similar a lo que ocurre hoy día, un peso simbólico muy interesante. O sea, hay una parte del capítulo, Ascario, en que ustedes dicen aquí, dice, hablando del sistema binominal, dice, la imaginación concertacionista había convertido el sistema binominal en otro enclave autoritario. Es decir, uno va mirando cómo esto tiene una cosa práctica objetiva, pero también tiene una construcción simbólica subjetiva que termina pesando incluso igual o más que lo otro. Entonces, Claro. lo que yo veo aquí es una tensión bien similar con nuestro proceso actual. O sea, la Constitución hoy día, ¿no es cierto?, está deslegitimada, no solo por un tema práctico que uno podría decir hay cosas que hay que modificar para poder, ¿no es cierto?, avanzar hacia el futuro, sino que también porque tiene un peso simbólico bien similar a lo que ocurría aquí. Entonces, ese mix entre la realidad y lo simbólico, o entre esos elementos que aunan, que yo creo que es lo que Lago está haciendo aquí. Si nosotros decimos, y ustedes plantean, ¿no sé?, que la concertación nace mirando la Constitución del 80, tiene toda la lógica que este fenómeno termine siendo un poco, de alguna manera, aunador, ¿verdad? O sea, simbólicamente aunador. Claro. Pero lo que uno ve, y que es lo que yo también quería como rescatar en la presentación, es que en esa tensión entre lo práctico y lo simbólico, aquí hay actores que tienen conciencia histórica, pero sobre todo tienen conciencia de fragilidad. O sea, uno se da cuenta que Lagos entiende que puede perderlo todo si no es capaz de perder un poco, podríamos decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es una cosa que la Convención Constitucional no lo tuvo, en parte porque no vivió esos procesos históricos tampoco. Entonces, esa sensación de que si tú no pierdes en parte o tú no negocias en parte, lo que puede suceder es que pierdas todo. Yo creo que aquí está presente y es algo que hay que tener, que hay que traer de vuelta, ¿verdad? Porque la historia nos enseña que efectivamente esa combinación entre la conciencia y la fragilidad muchas veces te pone en lugares más virtuosos que el creer que caminas solo, ¿verdad? Y que yo creo que aquí también funciona. Oye, además no deja de ser interesante que la reforma del 2005 debe ser lejos la reforma política y legislativa más profunda y de mayor envergadura por sus características de todo el periodo democrático del 90 a la fecha, ¿no? Claro. Lo hizo Lagos cuando no tenía mayoría en el Parlamento porque el Senado estaba bloqueado con los designados, ¿no? Y tanto así que la siguiente elección, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, es el primer gobierno con mayoría en ambas cámaras, el primero. Así Y la es. pierde, y la pierde al poco andar con los colorines de Saldívar, con la pelea con Chile Primero, Jorge Chausson, Fernando Fru, todo muy relatado en el libro. Entonces, la María José tiene toda la razón que finalmente parece que en la práctica la democracia funciona mejor cuando las circunstancias te obligan a negociar, porque cuando tienes el poder total y vas por todo, finalmente terminas descarrilándote. Claro. Y eso yo creo que se nota bastante en el libro. Y para ir terminando, Ascanio, porque estamos en la hora, nos pidieron que termináramos a la hora y estamos justo cumpliendo una hora. Carmen Gloria Larenas, que le mandamos saludos, la directora del Teatro Municipal, Ajá. pregunta si es que tu mirada sobre la década socialista cambió entre la época que escribía las columnas como analista de contingencia en su momento versus la mirada reposada, documentada tiempo después. Si a ti te produjo un cambio. Eh, Pucha, qué difícil. No me acuerdo. No me acuerdo lo que pensaba entonces. Eh, pero, bueno, supongo que sí, pero
pero, eh, pero esto es parte del oficio de periodista. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a que, a que la realidad es elusiva, es esquiva, digamos, y exige una revisión continua, y uno está mirando y comparando procesos, a veces majaderamente, a veces repite las mismas cosas cada cierto tiempo, sin darse cuenta incluso. Eh, yo, yo recuerdo, y siempre es, digamos, la broma más citada, en mi caso personal, eh, es que yo habría dicho alguna vez que el presidente Lago iba a caer, digamos, no iba a terminar su mandato. Entonces, deliberadamente en el libro también incluí ese momento que no dice eso lo que yo escribí, pero ya no tengo forma de corregirlo, digamos. Sí recuerdo que el gobierno pasó unos meses me aplicó unos meses Castigo. de tratamiento de Siberia, digamos, ¿no? Sí, sí tengo fresco eso, pero yo empecé yo fui editor político por primera vez el año 84 en una revista de oposición, así que el gobierno me tratara mal es algo que, no sé, lo tengo como incorporado en el ADN, ¿no? No espero de ningún gobierno que me trate bien, ni tampoco creo merecerlo, digamos. Entonces, la relación que uno tiene como periodista con la política no es exactamente la misma que tienen los protagonistas. Definitivamente es otra, es distante, y por lo tanto, mi juicio sobre un periodo no se va a parecer de ninguna manera al juicio que tenga un militante de partido o miembro de un gobierno, digamos, no. No se va a parecer nunca de ninguna manera, eh, porque está en continua modificación y porque no, digamos, no vivimos de tener los juicios eh, firmes, sino de tenerlos en evaluación continua. No sé si es una respuesta bien humilde a una pregunta complicada, pero ¿Pero el laguismo te perdonó, por lo menos? bueno, algunos, por otros no, me imagino, ¿no? Oye, para Ningún terminar, periodista que se precie de tal no puede tener algunos No, enemigos, pues, por supuesto, no, pues, como claro, pasa así, pues, total. lógico, lógico. oye, solo para terminar, una pregunta que ya es más en el ámbito del copuchanteo. Los políticos y las políticas, eh, ¿resultaron fáciles de reportear como fuente o costó llegar a ellos? Yo sospecho cómo fue, digamos, pero quería escuchar un poco más tu impresión respecto a cómo fue el abordaje con ellos. No, mira, no, nosotros tenemos el compromiso de no revelar nombres ni nada, pero lo que puedo decir es que algunas personas no quisieron hablar eh, o plantearon condiciones de conversación que las hacían inaceptables y por lo tanto las cortamos desde un primer momento, ¿no? Gente, por ejemplo, que quiere negociar los textos, ¿no? Eh, a eso le dijimos que no, definitivamente desde el comienzo. No vamos a entrar en ese debate. No, eh, no, la condición de confidencialidad facilita mucho la conversación, digamos, ¿no? De otra manera, me imagino que muchas de las cosas que supimos no las habríamos llegado a saber. Eso es parte de nuestra cultura católica, digamos, llena de pecados, ¿no? En las culturas protestantes esto es un poco más fácil, ¿no? El, Woodward dice que el presidente lo invitó a comer anoche y le contó tales cosas y no hay problema en eso. Aquí sería un escándalo, ¿no? Entonces, claro, a eso cuesta. En general fueron entrevistas largas, nunca muy breves, nunca muy precisas tampoco, y con, digamos, con un propósito conversatorio que hacía que estuvieran abiertas, por así decirlo, que estuvieran abiertas a la aparición de la sorpresa, ¿no? De lo inesperado. De pronto algo pasó que te cuentan algo que no sabías, ¿no? Y eso es una hebra. Oye, ya, y la historia oculta de la centro derecha en el poder, me imagino que ya está en camino, ¿no?
Ahí te No van a sé. llamar, tú te vas a tener que ser protagonista, pues, Gonzalo. Completamente. Voy a Claro, negociar los textos. claro, claro. Oye, muchísimas gracias Ascanio, María José y a todos quienes se conectaron a este seminario virtual del Centro Estudio Horizontal. Fue muy interesante. Y yo insisto, vale la pena leer este libro porque este libro no solo cuenta historia, no solo documenta, sino que yo creo que también enseña. Y en un momento como el que estamos, ¿no? Con una situación institucional y política frágil, precaria, mirar el pasado sirve para tomar o intentar tomar mejores decisiones hacia el futuro. Así que muchísimas gracias, Ascanio. Felicitaciones a ti y a Rocío por la construcción de un libro tan, tan valioso, ¿no? Y a María José por su comentario ahora y por sus permanentes comentarios en las distintas plataformas y medios donde siempre la escuchamos, ¿no? Aguda y también con mucho sentido político. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes también. Fue muy Y entretenido. Muchas gracias a ti, María José, y muchas gracias, Gonzalo, por esta eso. invitación. Que estén muy bien y que tengan un buen viernes y Bien. un buen fin de semana. Igual Chao. ustedes. Muy bien. Igualmente, chao, chao.